Bueno, familia, os cuento por qué estamos aquí. Esto es un evento, lo podemos llamar evento, o es un encuentro, mejor dicho. Un encuentro de gente que nos inspira, que nos enseña, que comparte mucho y bueno, es un momento en el que queremos hacer comunidad desde Laika. Os presento a Noé Santos, o Noemí Santos, mejor dicho, que ella es Product Manager en Bipi, es una empresa de alquiler de coches. Y bueno, realmente la trayectoria que trae Noé desde sus inicios, ha pasado por el SEO, ha pasado por la analítica web, ha pasado por UX, ella ha estudiado biblioteconomía, por lo tanto, si algo sabe es de recuperación de la información, de arquitectura y de todo lo que son sistemas de UX. Y nada, no sé, vamos a conocerte un poco mejor. Una cosa que le gusta hacer mucho a Noé es leer, es pasear, incluso escribir, y es una tía muy metódica, ¿vale? Así que es una persona con un orden pulcro y que además en sus ideas pues le gusta tener todo controlado. Así que nada, Noé, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchísimas gracias por invitarme, lo mío es un placer y encantada de estar aquí una vez más en Laika. Como tú ahora estás en un rol de Product Manager, que has pasado por un montón de entornos, digamos, y de áreas de digital, cuéntanos un poco en qué consiste el tema del Product Management, qué haces, un poco tu día a día. Bueno, está muy de moda el término de Product Manager y el Product Management y el ámbito de producto. Normalmente un Product Manager, desde mi punto de vista, se encarga de encontrar aquellos problemas que merecen la pena solucionar, ¿no? Para el usuario y para la empresa, en el fondo. Normalmente, desde mi punto de vista, se debería encargar eso, pero sí que es verdad que es un ámbito todavía bastante nuevo y como está muy de moda, hay bastante confusión a veces entre el término de Product Manager y Product Owner. Y bueno, de hecho muchas empresas lo utilizan indistintamente, ¿no? Lo cual puede generar confusión si estás intentando entrar en el mundo de producto. Normalmente hay una parte de estrategia, que yo creo que es donde el Product Manager debería pasar como el 50% de su tiempo, ¿no? Es el ámbito entre el problema y la oportunidad. Luego hay una parte más de planificación, donde ya hablamos del trío, ¿no? De producto, que suele ser el Tech Lead, Product Manager, el Product Designer, donde se empiezan a encontrar la solución y el problema, se valoran, se validan, se estiman y se llevan a cabo. Y luego una parte más de ejecución, que yo creo que es donde podría encajar más el concepto de Product Owner, donde pasa esa figura más tiempo y quizás el Product Manager menos. O sea que luego cada uno se lo lleva a su terreno y... Sí, de hecho confío plenamente, bueno, confío no, sino que lo he vivido, que depende de la compañía donde estés, de la cultura de esa compañía, el rol puede variar mucho. Entonces sugiero doy el consejo de que si quieres entrar en este mundo, que valores muy bien qué es lo que quieres y lo que no, porque no existe una definición. La definición existe, pero en la teoría, ¿no? Luego la realidad, claro, es muy distinta. Además tú has pasado por startups, por empresas un poco más grandes, o sea que al final tienes el recorrido para ver un poco esos factores, ¿no? Y para saber qué quieres y qué no, es importante, vale. Yo creo. Bueno, y hablando de startups, que como no puede ser de otra manera, suele salir siempre el tema de las metodologías ágiles. Entonces, no sé si nos puedes dar un concepto, una explicación, como si lo tuvieses que explicar a tu madre, para que al final llegue a todos los públicos, ¿no? Que a veces tantos nombrecitos o tantas siglas, pues a veces puede abrumar. De hecho, creo que es algo de lo que pecamos mucho en el sector. A ver cómo te lo explico, porque a veces no sé ni explicar exactamente lo que hago mis padres. Yo diría que es como una tarta, ¿no? Una tarta donde hay mucha gente, muchos amigos o compañeros haciendo una tarta, cada uno tiene un rol, uno pone la base, otro pone los ingredientes, el otro el cocinado. Durante el proceso de realizar la tarta se va probando la tarta y se va cambiando si la tarta no está bien, es decir, hay un proceso de QA y de mejora. Yo creo que eso es lo que diferencia las metodologías ágiles de lo que no lo son, ¿no? Puedes entrar con una idea de hacer algo, pero puedes terminar con otra totalmente distinta y en ese periodo el propio nombre indica que eres lo suficientemente ágil para llegar a algo todavía mejor de lo que habías empezado. Para iterar o para pivotar o bueno, los términos que podemos usar, pero muy interesante el ejemplo, la verdad. No lo había visto nunca así. Luego no es tan fácil, ¿eh? Ya, porque bueno, todo el mundo peca de... Y además es difícil porque está muy bien leerse un libro,
pero vuelvo otra vez al ámbito, el contexto en el que trabajes, la empresa en la que trabajas, pueden decirte que trabajan con metodologías ágiles y luego puede ser bastante duro sí, a lo mejor el agilismo. Si hay a lo mejor una empresa que es, o un producto que requiere muchos equipos, ahí ya puede entrar puede haber muchos conflictos, ¿no?, entre medias para al final llegar a producir o llegar a lanzar el producto como tal. Bueno, está guay el ejemplo. Entonces, ya nos has explicado más o menos el rol del Product Manager, o por lo menos la parte estratégica, nos has contado el tema de las metodologías, y ahora vamos un poco al turrón, ¿no? Los problemas y las soluciones. O sea, ¿eso cómo lo abordas tú desde tu trabajo de Product Manager? Pues normalmente el Product Manager estamos todo el día rodeados de problemas. Y realmente solucionar esos problemas es una de nuestra labor, pero yo siempre digo que también es importante y labor nuestra adelantarnos al problema, ¿no? Es decir, que el problema no se dé o que no se vaya a dar con mayor magnitud después de hacer algo. Los problemas a los que te enfrentas nuevamente dependen de la compañía, el producto, el contexto funcional en el que estés. Yo misma, por ejemplo, hace relativamente unos años podía estar enfrentándome a problemas que tenían que ver mucho con un cliente final, con un usuario final que usa una aplicación, pero me movían métricas de growth y retención, y ahora, por ejemplo, me dedico totalmente a un campo que no tiene nada que ver, que es puramente la operativa, y mi usuario, además de que es el usuario el cliente final, pero tiene mucho peso en operativa el usuario interno, ¿no? Al final, el éxito de solucionar un problema es hacerlo en el menor tiempo posible y con el mayor retorno para la compañía. Entonces, nuevamente, los problemas a los que te enfrentas son distintos, y eso es lo bueno, ¿no? Porque si no, sería una profesión muy aburrida si siempre hicieras lo mismo. Total. Pero, ¿y podrías poner un ejemplo así sencillo, rápido, de cliente interno, cliente final, a diferencias, o por lo menos un ejemplo para, pues si hay alguien que nos está viendo y no entiende ese concepto? Sí, por ejemplo, cuando yo trabajaba en una aplicación de finanzas, yo trabajaba en Fintonic, mi métrica era sobre todo la retención, que es el santo grial de cualquier aplicación, y lo que yo intentaba solucionar, además evidentemente de que la métrica era la retención, la recurrencia, que el cliente entrara en la aplicación y que le solucionara un problema para que volviera a entrar, ¿no? Ese era un cliente final, teníamos muchísimo amor y cuidado por el diseño, que luego Esther vendrá a hablar de temas de usabilidad, pero ahora, por ejemplo, me dedico a operativa, y la operativa no es que sea más aburrida, es un poco más árida, pero ahora me dedico, por ejemplo, a optimizar procesos internos dentro de un back office, y mi usuario, para bien y para mal, nunca se sabe, es el usuario, normalmente es mi usuario interno, ¿no? Tengo un back office que optimizar porque mi métrica es, como tú bien has dicho, suscripción de coches, entregar en el menor tiempo posible el coche al cliente final. Claro, entonces a lo mejor el back office lo va a usar a lo mejor un comercial, y tú tienes que optimizar todos los procesos para que ese comercial pueda hacer mejor su trabajo y captar a más usuarios o clientes. Eso es. Sería una forma de verlo. Optimizar procesos para que tarde menos tiempo en hacer cosas, automatizar procesos para que entre más gente en el funnel de contratación. Vale, genial. Y claro, tú que eres un perfil tan multidisciplinar, que has empezado en el SEO, has pasado por el UX, has pasado por analítica también, en nuestra época de las Madrid Geek Girls y todo aquello, ¿cómo llegas hasta ser Product Manager? O sea, ¿cómo ha sido un poco ese camino? Pues no lo sabría, o sea, no sé cómo llegué, solamente llegué y dije, pues esto me gusta. Es verdad que soy muy inquieta y, bueno, pues como tú bien dices, ¿no? He hecho cosas de usabilidad, luego soy directora de marketing, he sido SEO, que de ahí nos conocemos y conozco a bastante gente del sector. He hecho cosas de analítica y de repente todo eso, que realmente también es producto, ¿no? Que a veces pensamos que el producto solo es el Product Manager, pero no, el producto es todo, ¿no? Es toda esa gente que trabaja contigo, en este caso en un producto digital, para llevar a cabo una estrategia, y de repente me encontré ahí y me gustó y ahí estoy. Lo bueno que tiene, yo siempre lo digo, es que soy como muy diversa y tengo un perfil muy redondo. Sí. Eso, con el tiempo, el otro día también lo comentaba en una charla, me ha ayudado mucho a entender otras posturas, ¿no? Y la transversalidad también.
Claro, es como muy horizontal, entonces puedes hablar con los técnicos, puedes hablar con un SEO y entenderlo, que muchas veces no se entiende ese diálogo, o entender los problemas del equipo de marketing o de la persona que está en el back office, de los comerciales. Haber pasado por todos esos roles me permiten ser más empática con los problemas a solucionar y poder tener conversaciones y entender determinados ámbitos. Sí, desde luego que para avanzar en un proyecto digital, poder tener conversaciones con áreas tan diferenciadas ya es una clave importante. Entonces, aquí viene la pregunta SEO. ¿Cómo te ha ayudado a ti el SEO ahora mismo en tu día a día? O sea, tú ahora eres Product Manager, pero claro, tu anterior faceta de SEO, que la has vivido hace tiempo, ¿cómo te ha servido? ¿Cómo te ha ayudado? Además de ser un ámbito, como decía, que me ha ayudado a tener ahora conversaciones, sí que es verdad que en la época en que era SEO, esto a lo mejor no gusta a muchos SEOs, pero sí que es verdad que hace años se veía como algo muy cerrado, ¿no? El SEO, el posicionamiento y esto, pero en el fondo también tenía que ver con producto, ¿no? Porque, vale, un usuario buscaba en Google, pero las descripciones, lo que leía, los títulos, el cómo llegaba a tu página, ¿no? Que siempre decíamos, yo ya la he posicionado ahí, no, pero nada, es que hay una landing donde aterriza, donde tiene que usar determinadas cosas, donde tiene que ser usable, que es decir, forma parte de un proyecto y forma parte de un producto digital. Creo que ahora ya no es tan separatista, ¿no? Hemos avanzado un poco en eso, incluso con las métricas, ¿no? y con los datos. Quizás cuando yo era SEO ya tenía ese pensamiento y me ha ayudado también un poco a decir, bueno, pues aparco un poco el SEO, igual que aparqué el marketing o la analítica web y ahora me dedico a esto, pero bueno, es un ámbito que me enriqueció mucho durante la época en la que trabajé en ello. O sea, que quizás estaba como un poco compartimentado y que ahora, claro, con el tiempo, con la experiencia y con las más cosas que has visto, te sirve, pero es verdad que en su momento a lo mejor se veía de una manera un poco más aislada, no toda la película completa, ¿no? Porque al final el SEO no deja de ser un canal más de tráfico, pero es verdad que tiene impacto en el producto. Claro, vamos. yo creo que exactamente pasaba eso, ¿no? Era como un ámbito, no se por lo menos en mi época, ¿vale? Sí. No se entremezclaba mucho con otros, cosa que por ejemplo con la analítica web no me pasaba, yo creo que era como más horizontal. Pero creo que eso ha ido cambiando y ahora muchos SEOs ya tienen conocimientos de data, tienen conocimientos de usabilidad, de experiencia de usuario y creo que ha ampliado miras y es muchísimo mejor. Creo que se acopla muchísimo mejor a lo que es un producto digital hoy en día. Vale. Ahora también una pregunta del millón, de estas de ¿qué le dirías a alguien que quiere dedicarse a ser Product Manager? Siempre me preguntan eso. Es como redoble de tambores. Sí, son las preguntas típicas. Esa pregunta es muy típica. ¿Qué es un Product Manager y qué le dirías a...? Pues mira, le diría que se lo piense, pero... porque normalmente ahora está muy de moda, hay millones de cursos, millones de formaciones, está de moda, todo el mundo quiere ser... Pero bueno, no es algo... O sea, en el SEO también pasaba, todo el mundo quería ser SEO, todo el mundo quería ser analista web. Yo diría que se lo piense porque siempre que dices, bueno, pues quiero ser Product Manager, hay muchas veces que no te cuentan las verdades, ¿no? Y las verdades es que tienes que alinear, poner de acuerdo a mucha gente y no eres el jefe de nadie y liderar es difícil, convencer, evangelizar. Muchos puestos de trabajo dicen que buscan un Product Manager, pero como hemos hablado antes, no queda claro, ¿no? lo que buscan y luego entras a trabajar y lo único que quieren es que los desarrolladores hagan lo que el CEO quiere y tú les convenzcas, que tampoco es. Y estás en medio de todo, tienes millones de reuniones, no tienes tiempo para pensar, lo cual no es nada bueno porque el Product Manager debería dedicar muchísimo tiempo a pensar y no tienes tiempo porque tienes millones de reuniones, confrontaciones. Eso que hace que termine el día y acabes mentalmente cansado y bastante frustrado. Son entornos de trabajo muy duros, de mucha confrontación y de mucho desgaste emocional. Pero esto que te cuento de lo malo no quiere decir que no tenga cosas bonitas y buenas, solo que considero que es bueno conocer lo malo y la verdad para que tú luego puedas elegir. Las cosas buenas os la van a contar en cualquier sitio, yo creo, y también las tiene. Y a nivel de diversidad, en el sector que ahora, como estás en esa parte más de producto, ¿le darías un consejo diferente a una persona si fuese mujer para entrar en ese sector? Y un poco cómo está el sector a nivel de diversidad. Pues creo que fue en enero de este año, TIGA,
sacó un barómetro sobre el ámbito de producto. Es verdad que las posiciones estaban bastante igualadas, casi el 50% era en el ámbito de producto, no solo Product Manager, también Product Designer, el 50% eran mujeres, pero luego también sacó hace poco un estudio que hicieron en la Productcom de Francia, donde se veía que si bien el 60% de las Product Manager eran mujeres principiantes, muy pocas después de 8 o 10 años se mantenían, solo un 28%, ¿no? Es cuanto menos curioso. Yo en The Hero Camp, por ejemplo, cada vez tengo más alumnas, lo cual me encanta. En el último curso tuve 50-50 y fue algo que me llamó mucho la atención y que me gusta. De hecho, intento que las mujeres entren como entrenadoras, les ayudo, les facilito muchísimo, porque me encanta que sean profesoras. Es verdad que a veces nos cuesta más o tenemos más reticencia porque pensamos que lo vamos a hacer mal. O que nos van a juzgar. O que nos van a juzgar. Sí. Pero sí que le dedico tiempo y amor a ponérselo fácil. Yo, por ejemplo, en mi puesto de trabajo actual somos 3 Product Managers y esas tres son chicas. Bueno, decir que no coordina programas en la, bueno, no sé decir academia o escuela de Hero Camp, sobre todo de temas de producto, así que bueno, también decirlo porque no lo he dicho en la bio, así que eso añadirlo. Vale. Bueno, me parece bastante inspirador o interesante que haya bastante gente, o sea, bastante diversidad, ¿no? Que esté 50-50, pero sí que es cierto que luego esa expulsión de las mujeres del sector cuando pasan X años es un poco preocupante, así que eso la verdad que me entristece un poquillo. Bueno, en Laika tú sabes que tenemos un lema, que es este, que está aquí, ¿no? En nuestras tacitas, Never Stop Looking Up. Y bueno, básicamente nosotras lo vemos como que siempre intentamos mirar hacia arriba, ¿no? Hacia el espacio, inspirarnos, y la pregunta es ¿en qué te inspiras tú? O sea, ¿qué te hace a ti, yo qué sé, generar ideas o sentirte inspirada? Pues normalmente algún libro, alguna charla que escucho. Soy muy observadora de los detalles, cuando veo algo también, un objeto o algo, investigo la historia que hay detrás. Luego, esto ya lo sabes tú, que soy muy preguntona. Y creo que en mi trabajo me inspira mucho y me ayuda a investigar. Bueno, tienes que tener una vertiente muy de investigar, de tirar del hilo y no solo investigar y quedarte en la capa de arriba, sino remangarte y bajar. Me ayuda muchísimo, por ejemplo, ver cómo hacen su trabajo otros, sentarme al lado, respirar eso que ellos respiran y preguntar muchísimo. A base de eso realmente termino teniendo conversaciones muy inspiradoras y que de ahí me surgen muchísimas ideas. Y luego también me ayuda mucho, esto lo he descubierto hace poco, pasear y ordenar. Me ayuda a ordenar ideas y a veces digo... Eureka. Como algunos en la ducha, yo paseando. Qué bueno. Además es que claro, si has pasado por SEO, por UX, por analítica, que son también ramas como muy de investigar muchas veces, porque en SEO nos cae la visita, o sea, investigar qué ha sido, tirar del hilo. En UX también, en UX hay muchas técnicas de ver cómo la gente usa el producto, por ejemplo, o ver cómo la gente trabaja, como lo que tú has dicho, así que realmente, claro, muy guay. Bueno, vamos con la última pregunta, que al final tú vienes del mundo de las bibliotecas, además eres una gran amante de las bibliotecas como tal, físicamente, ¿no? De pues, cuando hay viajes, pues ver bibliotecas chulas o cosas así. ¿Qué libro no puede faltar en tu biblioteca? ¿De una novela o de producto? De lo que tú quieras, y si nos quieres decir dos, pues nos dices dos. Una novela, El corazón helado, de Almudena Grandes, y un libro de producto, pues Escaping the Beale Trap, que es de Melissa Perry, que me estoy leyendo ahora. Muy recomendable, incluso seguirla a ella. Genial, buena recomendación, pondremos los links y los recursos. Pues hasta aquí ha llegado esta charla, ¿no? Gracias por estar aquí, compartir todo este ratito con nosotras. Muchísimas gracias a ti y a Laika. Y esta es tu casa para cuando quieras volver. Lo sé. Así que 1.000.000 de gracias. A ti, gracias.